Bien, la clase pasada estuvimos trabajando con las definiciones de grafo, de vértice, de arista. Hablamos de algunos aristas y hablamos de tipos de grafos, grafos simples y multigrafos, ¿de acuerdo? Entonces esas fueron definiciones introductorias y vamos a empezar a dar algunas definiciones que tienen que ver con el análisis de las aristas y de los vértices. Entonces, pues vamos a comenzar con esta parte. Ok, vamos a empezar a trabajar con las definiciones y conforme vayan saliendo preguntas y demás, las voy a ir contestando, aunque por lo que veo aquí hay una pregunta que ya es más de la clase, entonces se los contesto al final. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Definición. Sean E una arista y V un vértice. ¿De acuerdo? Tenemos una arista y un vértice. Si V es un vértice final de E, se dice que V y E son incidentes. ¿De acuerdo? Es decir, E incide en V, la arista E incide en el vértice V. ¿De acuerdo? De lo contrario, son no incidentes. ¿De acuerdo? Así pues, si tenemos aquí rápidamente un grafo, ahí está un 1, 2, 3, 4, 5 vértices, ¿sale? Ahí están las aristas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos B1, B2, B3, B4 y V5, ¿sale? Y aquí tenemos las aristas E1, E2, E3, E4 y E5. Pues claramente podríamos concluir de esto que V1 y E1 son incidentes. Pues esta arista incide en B1, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, V4 y E5 no son incidentes. Pues claramente V4 está aquí y E5 está acá, entonces no tienen ninguna relación, ¿de acuerdo? Ok, ya es así de simple es esa definición. Vamos con otra definición. Dudas, cuando tengan dudas, pregúntenme inmediatamente. Si va quedando claro, pues vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Em, No, mándeme. no, está bien, profe. Ok, perfecto. Vamos con otra definición. Sean, espérame, no me gusta. Ah, sean 1 y vamos a ponerlo con coma. Dos aristas, ¿de acuerdo? Aristas no paralelas. Entonces significa que al menos uno de sus vértices es diferente. Decimos que E1 y E2 son adyacentes si son incidentes a un mismo vértice. ¿De acuerdo? Es decir, en el gráfico, o en el grafo de acá arriba, ¿sale? Por ejemplo,
tenemos que E2 y E4 son adyacentes porque tienen a B3 como vértice final. ¿De acuerdo? Ok. En cambio, por ejemplo, E1 y E3 no son adyacentes porque no tienen un vértice final en común. ¿Sale? Además, sean V1 y V2, ahora vértices, ¿de acuerdo? Vértices distintos. Es decir, V1 es diferente de V2. Decimos que V1 y V2 son adyacentes. Es decir, ya tenemos la definición de adyacencia para aristas, entonces ahora estamos creando la definición de adyacencia para vértices. ¿De acuerdo? Entonces decimos que son adyacentes si existe una arista en el conjunto de aristas tal que la arista tenga como vértices finales a B1 y a B2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no existe una arista? Pues entonces no son adyacentes. En este caso, por ejemplo, B4 y B5 son adyacentes porque hay una arista que los une. Sin embargo, B4 y B2 no son adyacentes porque no hay una arista que los una de manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, dos aristas son adyacentes si llegan a un mismo vértice y dos vértices son adyacentes si hay una arista que los une. Es decir, pues están uno al lado del otro. Es más o menos lo que se entiende con eso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? De mi parte, no. De mi Ok, parte tampoco. ok, perfecto. Definición. Una de las cosas que vamos a hacer es empezar a clasificar los vértices a través del número de aristas que lleguen a él. ¿De acuerdo? Es decir, al número de aristas que sean incidentes a un vértice dado. Vamos a definir esa parte. Entonces, definición. Sean nada más, sea V un vértice en un grafo G. ¿De acuerdo? El grado de V se denota por el grado de V, ¿de acuerdo? Y es el número de aristas de G incidentes en V. Y aquí hay algo importante, contando los bucles doble. Porque un bucle incide en un vértice dos veces. Luego entonces, por ejemplo, un grafo aquí sencillo. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ahí está. Digamos que tenemos esto de acá, esto de acá, esto de acá. Sale. En este caso, digamos que este se llama V1 y este que sea V2 y este V3 y este V4. El grado del vértice 1 sería cuántas aristas entran o llegan a él o son incidentes, que es el concepto adecuado. Y son 1, 2, 3, 4,
5 y 6, porque los bucles se cuentan doble. El grado del vértice 2 son 1, 2 y 3 aristas las que llegan. El grado del vértice 3 son 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y el grado del vértice 4, en este caso, pues solamente son 1 y 2 aristas las que llegan. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Es todo lo que podemos decir acerca de cuántas incidencias tiene cada uno de los vértices. ¿De acuerdo? Entonces simplemente contamos cuántas aristas llegan y se acabó. Definición. El grado mínimo de G denotado por delta de G es el mínimo de todos los grados de los vértices. ¿De acuerdo? Es decir, delta de G es igual al mínimo de los grados de los vértices. Para todo vértice que se encuentra en el conjunto de vértices. En este caso, si este es nuestro grafo G, pues el más pequeño de todos los grados es este de acá, el del vértice 4. Entonces, eso sería el grado mínimo de este grafo, porque es el más pequeño de todos los grados. O sea, no una definición no complicada. Bueno, si tenemos grado mínimo, tendremos grado máximo. ¿Sale? El grado máximo de G denotado por delta de G, nada más que aquí es un triangulito porque es una delta mayúscula, es el máximo de todos los grados de los vértices, es decir, delta de G es igual al mínimo, no es cierto, así ya aparece, es igual al máximo de los grados de los vértices. Para todo, esta cosa significa para todo vértice en el conjunto de vértices. Es que me dio flojera escribir. Sí conocen este símbolo, ¿verdad? No, yo no. Ok. Por acá una nota. Esta cosa significa para todo. Aquí entrecomillado. Es que me dio flojera escribir esto. En matemáticas ahorran muchas palabras. Somos medio flojos escribiendo. La verdad es que sí, nos da flojera escribir. Bueno, esa como A de cabeza, eso significa para todo. Ok, en este caso, pues el valor más grande, evidentemente, pues es el 6. Entonces, el grado máximo del grafo es 6, el mínimo es 2 y tenemos algunos otros valores intermedios. Es decir, todos los demás vértices van a tener grados 6 o menor y 2 o mayor, ¿de acuerdo? Enteros, porque pues, estamos contando incidencias. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Todo bien, profe. Ok, ok.
Bueno, entonces, pues, continuemos con las definiciones para definir el lenguaje. Em, vamos con nuestro primer teorema. ¿Sale? Dice lo siguiente. Dado un grafo G de orden n y tamaño m, es decir, con n vértices y m aristas, ¿sale? Con vértices V1, V2, así hasta Vn, se cumple que la suma desde i igual a 1 hasta n del grado de todos los vértices. Si tú sumas el grado de todos los vértices, lo que vas a obtener es 2 veces m. Es decir, si tú sumas el grado de cada uno de los vértices, lo que obtienes es el doble de aristas. ¿De acuerdo? Esto es nuestro primer teorema. Para que nos quede más claro, lo que nos está diciendo es que si tú tienes un grafo y sabes su orden y su tamaño, ¿sale? La suma de todos los grados debe darte esto. Es decir, tú necesitas cumplir esto y la conclusión que obtienes es esta. Veámoslo con el grafo que hicimos acá. Ok, empecemos con las preguntas de rigor para poder llenar el teorema. Tenemos ya el grafo. Este es el grafo. ¿Cuál es su orden? ¿Cuántos vértices tiene? 4. 4. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es su tamaño? ¿Cuántas aristas tiene? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, ahí, casi, nos faltó una. Ok, ok. Tenemos 7. Perfecto. Entonces, según esto, la suma de los grados, ¿sale? La suma de los grados debe darnos 2 por 7, debe darnos 14. La suma de todo esto debe de ser el doble de m. Nos da 14. 6 más 3, 9, más 3 son 12, más 2, 14. Perfecto, esto está bien. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve como una pequeña prueba para revisar si calculamos bien los grados o no. ¿De acuerdo? En este caso, esto es 2 por m. Es una pequeña prueba para saber si no estamos tan mal. No nos asegura que hayamos calculado bien los grados. Pero por lo menos si no te da 14, pues entonces significa que algo sí hiciste completamente mal porque te debió haber dado el doble del número de aristas. ¿De acuerdo? Entonces, como que es una pequeña prueba para revisar los grados. La otra es, el teorema tiene una demostración. El sentido de la demostración es bien simple. Bueno, más bien, la idea de la demostración es sencilla. No vamos a demostrarlo, solamente voy a dar la idea intuitiva. Si tú tienes una arista, por ejemplo esta, incide 1 y 2 veces. ¿De acuerdo? De hecho, si observan cada una de las aristas, incide 2 veces. Entonces, a los vértices, a 2 vértices distintos, le aporta 1 en su grado. Entonces, cada arista aporta
2 grados. Entonces, si tienes 7 aristas, pues 7 por 2, porque es el grado, el número de grados que aporta, pues debemos de tener 14 grados. ¿Vale? Repartidos entre los diferentes vértices. Básicamente esa es la idea de esta demostración. Insisto, nuestro objetivo no es hacer demostraciones, es nada más utilizar los resultados. ¿De acuerdo? Ok, más o menos hasta aquí. ¿Pregunta? ¿Dudas? Ninguna. No, profe. No, ninguna. Ok, pues vamos a continuar. Esta definición que continúa es así como que, ¿cómo les diré? Como muy simplona, pero realmente llega a ser muy, muy útil cuando tratamos de observar cierto tipo de grafos. ¿De acuerdo? Definición. Un vértice es llamado par si su grado es par. Un vértice es llamado impar si su grado es impar. Insisto, suena como que así por estas cosas me interrumpen, pero llega a ser útil porque hay varios resultados que tienen que ver con identificar si un vértice es par o impar. En este caso, sale para este grafo que tenemos aquí, lo que observamos es que V1 y V4 son pares porque su grado es par. Y tenemos que V2 y V3 son impares porque su grado es impar. ¿De acuerdo? Ok. Ya, nada más era esa definición así bueno. Sí, mucha profundidad no requiere. Segundo teorema. Sea G un grafo. Entonces, G tiene un número par de vértices impares. Es decir, o G no tiene vértices impares, o tiene 2, o tiene 4, o tiene 6, o tiene 8, o en general tiene un número par de vértices impares. En el caso de aquí, tenemos 1 y 2 vértices impares. Tiene un número par de vértices impares. ¿De acuerdo? Y el detalle, para que más o menos por si algún día les interesa ver las demostraciones, está en que la suma de los grados es un número par, forzosamente. Entonces, si tú tienes un grafo, sí, ya me emocioné con estos. ¿Vale? Vamos a trazarlos todos pares. Ahí está. Algo así, ahí están. A ver, así, y así, así, y así, y así, creo. Ah, caray.
1, 2, 3. No, ese es impar. Entonces. Y este es impar. Entonces hagamos este así. Ahí está. En estos momentos, estos son de grados. Voy a anotar sus grados arriba. Este es 1, 2, 3, 4. Este es 4. Este es 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, carajo. Vamos a quitarle este aquí. Ahora sí, ahí está. Este es 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Este tiene 0 vértices de grado impar. Si nosotros agregamos una arista, la que quieran, ¿vale? Si es un bucle, como todos son pares, pues como se cuenta doble, pues va a seguir siendo el vértice par. Pero por ejemplo, unimos estos dos. Si unimos estos dos, vamos a tener dos vértices que se van a transformar en impares. ¿De acuerdo? Y si uno de estos dos, tendremos otros dos impares. Si tú unes un vértice par con un impar, pues lo que va a hacer es que el impar se vuelve par y el par se vuelve impar. Entonces sigues teniendo el mismo número de vértices impares. Si tú unes dos pares por una arista, se transforman ambos en impares. Y si tú unes dos impares, pues dejan de ser ambos impares y siempre tienes los vértices impares de dos en dos, ¿de acuerdo? Y eso es porque cada arista aporta 2 unidades. Y también la otra característica es que la suma de números, la suma de dos números pares es par. La suma de dos impares es par. Pero la suma de un número par con un impar es impar y la suma de un impar con un par es impar. A lo que voy es, como toda esta suma debe de ser, toda la suma de los vértices debe de ser, o de los grados de los vértices debe de ser par, pues forzosamente necesitas dos impares para que se cancele la parte de su suma y la suma completa sea par. ¿De acuerdo? Es más o menos la idea. Ok, más o menos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Creo que no. No, profe. No. Ok, perfecto. Pues vamos a detenernos hasta aquí.